Hemos llegado a la localidad de Puyalle para conversar con Eduardo Saavedra, quien nos va a contar la historia de esta bonita localidad. Bienvenido a Puyalle. Nos encontramos en la querida localidad de Puyalle y vamos a conversar hoy día con don Eduardo Saavedra Acosta. Don Eduardo fue el autor del libro Historia de Puyalle, mi pueblo, mi tradición, mi historia. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y los felicito por la iniciativa que están llevando adelante. Bueno, acá precisamente tenemos el libro que escribió Eduardo. Él quiere mucho a Puyalle y por lo tanto nos va a contar detalles. ¿Cómo nace, Eduardo, la iniciativa de escribir un libro de esta localidad? Bueno, tiene como dos aspectos. Primero, el interés que nació hace mucho tiempo atrás, personal, cuando fui encontrando diversos antecedentes dispersos por todos lados referente a la historia local o cosas que tenían que ver con el pueblo, y sumado a que no se encontraba, según mi concepto, digamos, algún documento, iniciativa o lugar donde estuvieran todos estos antecedentes, digamos, más bien especificados a lo que era, digamos, el desarrollo histórico a través de los siglos de la localidad. Y por ahí fue naciendo esto, se fue conversando con gente, lo coordinamos en su momento con el Centro de Padres de la época, se presentó un proyecto del Fondo Regional en el ámbito cultura, mención literatura, y se postuló a ese fondo y se financió lo que hoy es más bien unos apuntes para una historia de Puyalle que está distribuido por varios lados de la localidad, además de la biblioteca comunal, y en la escuela local también hay varios ejemplares que están ahí también para lo que pueda servir. Parece que es el único libro que se ha escrito de la localidad de Puyalle. No lo sabría decir porque no conozco antecedentes para atrás, porque uno nunca sabe si alguna vez ha habido algo, ¿no? Conozco de documentos que yo he consultado que hablaban de Puyalle, pero para hacer apuntes o libros así, no daba para considerar un libro, pero sí documentos donde se sacaban, yo encontraba varios antecedentes. ¿Te fue difícil poder obtener información? Porque resulta que este es un trabajo que cuesta hacerlo, porque hay que hacer investigación, te costó mucho. ¿Tuviste mucho tiempo trabajando? ¿Ya venías años preparando este libro? Tenía acumulados apuntes, antecedentes, más que nada eso, juntar cosas, y de repente me empecé a preocupar porque me empieza a juntar cosas y lo tiene ahí a un nivel muy particular. O sea, con esto de juntar cosas en cualquier momento, por cualquier circunstancia se desaparece. Y eso fue la motivación de buscar la forma de ir, digamos, dejándolo ordenado o proyectarlo. Me costó, digamos, tiempo desde estar mucho tiempo, muchas veces desde la Biblioteca Nacional hacia abajo y Archivo Nacional, porque como están juntos ahí. Y ahí ya le di firme cuando ya supe que había una postulación a proyecto, y cuando se aprobó, ya, vamos a la hora. Aquí está todo el material, aquí está todo, vamos ordenando. Y salió lo que finalmente salió. Bueno, los territorios van cambiando. ¿Qué es lo que queda, Eduardo, de la historia de Puyalle que uno pueda contemplar cuando llega a la localidad? ¿Qué es lo que queda viviente? Bueno, ese es un tema bastante amplio, ¿eh? Cuando uno habla de la historia de Puyalle está hablando de cientos de años y de miles de años, que uno se remonta a los pueblos originarios, ¿ya? Siempre va a quedar aquí la tradición campesina. Eso queda.
los paisajes que usted ve también van a quedar, independiente de cómo se vaya traspasando la propiedad o qué vaya haciendo, digamos, del trasvasije cultural o histórico de las nuevas generaciones, ¿ya? Aquí hay una historia larga, que no es posible contarla hoy, pero es una historia larga desde la llegada misma de los conquistadores, de los españoles que llamamos nosotros, y desde antes incluso, desde el periodo Inca y de asentamientos de pueblos originarios que también hubo en esta zona. Esto está totalmente comprobado. Y de ahí para adelante, bueno, la historia, digamos, de este lugar, que fue como un lugar siempre muy productivo, muy interesante para la historia nacional. Fue una de las grandes haciendas por mucho tiempo, no solo por la alcurnia de sus dueños, sino también por en mucho tiempo su capacidad productiva. No siempre, pero por mucho tiempo fue, digamos, muy llamada la atención por eso también, ¿no? Y lo que queda es un poco, digamos, que la gente acá se siente identificada con la raigambre cultural de la agricultura, de la cosa familiar, del ambiente campestre, de la naturaleza, de las cosas ambientales, y ir entendiendo paso a paso, porque esto es una cosa de que no va a acabar, de que estamos los que han vivido acá, los que viven y los que van a vivir en un lugar que tiene mucha historia, mucha raigambre y mucha tradición desde ese aspecto, inclusive de mucho aporte a lo que ha sido la historia nacional por siglos. Estamos conversando con Eduardo Saavedra sobre la localidad de Puyalli. Eduardo, este lugar, ¿a qué fondo pertenecía y quién eran los dueños? El primer título de propiedad, que se llamó en su momento título de merced de tierras de Puyalli, como tal, como tierra propiamente tal, data del año 1599. Se lo entregó el gobernador Pedro de Vizcarra a doña Isabel Osorio de Cáceres, que fue en la práctica la primera dueña a partir de entonces del lugar. Ese es el origen de la hacienda Puyalli. Desde entonces han pasado muchos dueños. Primero fueron los que llamamos nosotros los Bravos de Saravia, porque el marido de esta señora era de ese apellido, Bravo de Saravia, hijo del gobernador de Chile, Melchor Bravo de Saravia. Por ese matrimonio la hacienda pasó a esa familia y estuvo hasta el año 1703 en manos de esa familia, de sus descendientes, de su hijo y su nieta. En ese instante, una nieta heredera de toda la fortuna y la hacienda casó con un irarrázaval. Y ahí se produjo el cambio de familia dueña, ¿no? Año 1703, o en el cambio de ese siglo. Y los señores irarrázaval, digamos, se pasaron la propiedad de generación en generación hasta los tiempos de la reforma agraria, que fueron los dueños de la hacienda. Cuando se entregó Puyalli a la primera dueña, los del Lindes iban según el documento, desde las lomas que corren hacia el Valle de los Motomos hasta el estero de Catapilco, con todas las quebradas hacia la costa. Vale decir todo lo que es hoy día la comuna de Popudo. Y además de eso, en algún momento incluyó propiedades de sector Illalolén y hasta Valle Hermoso, ¿ya? Y eso es lo que incluía con las salinas también, por supuesto. Lo que incluyó casi siempre lo que fue la tremenda hacienda Puyalli en esta zona. Hablemos un poco del tema de la reforma agraria de los 120, famosos 120, hasta un poema, ¿cierto? ¿Cuántos quedan? O ya prácticamente todos han partido. Y quiero agregar, ¿y fue complejo el tema de la reforma agraria acá? Respecto al tema de cuántos quedan de lo que tú llamas los históricos 120, me puedo equivocar, pero el cálculo yo creo que pueden quedar un poquito más de 20.
y esos poquitos más de 20, todos muy mayores. Todos muy mayores ya. Porque esto estamos hablando de la segunda década de los años 60. Por lo tanto ya estamos pasando los 50 años ya de cuando sucedió todo eso. Y respecto al proceso de reforma agraria acá, más que conflictivo, fue simbólico para la época, porque fue una de las haciendas donde la gente del momento, estamos hablando de la segunda década de los años 60, entre los años 65 y 70, le pusieron mucha tinca a esta hacienda por un par de cosas, como les decía recién, por la alcurnia de quienes eran sus dueños, ¿ya? Por la extensión de la hacienda y por la capacidad de producción que se podía sacar de ella en su momento, que ya no estaba rindiendo lo que rendía. El proceso podríamos decir que fue normal dentro de las tensiones de la época. Acá hubo conflicto interno en el fondo, como en todos lados, en tema de reforma agraria, porque tenía gente había gente a favor y en contra en todos lados. Lo que favoreció acá fue que, como todos saben, el régimen de la época se puso con toda su capacidad en pro de lograr la reforma en el campo, lo que fue un cambio no solo estructural, sino económico, social y de dignidad y de forma de vida para siempre de la gente del campo, independiente de lo que haya pasado después. Pero la vida de la gente del campo con ese proceso, al menos en Cuyayí, cambió para siempre. Se produjo el proceso normal, esto de lograr la expropiación, el tema de asentamiento y hasta lograr digamos que se concretara, digamos, todo el proceso en Cuyayí, porque acá se concretó, digamos, por fortuna, a buena hora, digamos, ¿no? No se vio afectado en ese momento por el tema de contrarreforma que vino después, ni el aceleramiento y violentación de la reforma que también se produjo después de los años 70. Entonces acá el proceso culminó con dos hitos importantes que dentro de muchos que hay acá en la historia, que es que el 31 de mayo de 1969 en el Parque Cuyayí, el presidente de la época, Eduardo Frei Montalva, le entrega a estos 120 que tú mencionas sus títulos de la propiedad familiar, vale decir la casa y el sitio de la casa, la puerta, todo donde vive la gente, ¿ya? Eso se lo entregó ya porque eso era producto del proceso de asentamiento. Y un año después, el 3 de mayo de 1970, en la entonces gobernación departamental de Petorca, allá estuvieron de nuevo los 120 recibiendo sus títulos, ahora de la propiedad comunitaria de lo que fue la cooperativa Cuyayí. Ese fue más o menos, en pocas palabras, el proceso de reforma agraria. No exento de dificultades, porque los dueños de la hacienda eran muy poderosos y con mucha influencia en la época, ¿no? Pero se logró salir adelante y en ese tiempo, ¿no? En mayo de 1970 ya se completó. No se vio afecto a todos los temas de contrarreforma que vino después, donde la tierra volvió para atrás, volvió a manos de antiguos propietarios porque ya estaban consolidados todo legalmente, no había nada pendiente en el camino, ni había el proceso, digamos, en curso, como le pasó a mucha gente en el campo en Chile. Estamos conversando con Eduardo Saavedra sobre la historia de Cuyayí. Eduardo, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Tú tienes mucha riqueza histórica, escribiste un libro. ¿Qué es tu opinión? ¿Las nuevas generaciones realmente están interesadas en la historia de esta hermosa localidad? Durante un tiempo había inquietud por lo que pudiera ser, digamos, que la gente vaya traspasándose esto, que las generaciones lo vayan tomando, lo vayan cuidando, lo vayan, digamos, protegiendo, lo vayan transmitiendo. Yo creo que desde hace un tiempo esta parte, este tema ha ido ganando terreno.
en las generaciones jóvenes, porque los adultos ya lo tienen como bastante más asumido. Y hay una inquietud, digamos, como una sensibilidad al tema, porque se ha visto gente joven interesada en esto, interesada en la historia del territorio, interesada en la cosa patrimonial, interesada en la cosa ambiental, interesada en lo que es esta larga historia. O sea, estos procesos. Las generaciones jóvenes nacieron conociendo Puyehue como lo vemos hoy día, pero tienen que conocer, digamos, qué pasó para atrás para llegar a vivir como se vive hoy día, con los cambios, digamos, trascendentales y fundamentales para siempre que hubo en el camino antes de que estuvieran las generaciones actuales. Y por ahí van, yo sé que hay generaciones jóvenes que se están interesando por estos temas y se alimenta la esperanza de que pueda ir creciendo ese interés, dado, digamos, dado que las generaciones jóvenes o adultas jóvenes hoy día, digamos, se están empoderando, dadas las circunstancias actuales, con mayor facilidad de todas las cosas, digamos, que le van circundando en su entorno, ¿no? Se van interesando, se van empoderando, van viendo qué es lo que pasa, y también aparecen signos de compromiso con esas cosas, no solo con la contingencia del día a día, sino con lo que pasa, con lo que ha pasado con su gente, con sus generaciones, ¿no? Porque se habla que para que en este presente yo pueda proyectar el futuro local, tengo que conocer cuál es mi pasado, ¿no? Ver la hebra, ver cómo, por dónde va, ver lo que ha pasado, cuáles han sido los intereses y dónde nacen de dónde se pueden tomar los pilares fundamentales que hagan de esta cosa algo que interese, ¿no? Que se mantenga, que se reconozca que este fue y es un lugar que puede hacer soporte a la comunidad, a la sociedad y en definitiva al desarrollo diario del país. Cuando uno entra a Puyehue, ahí hay unas construcciones que hablan, digamos, de la casa patronal. ¿Eso hay financiamiento? ¿Alguien se está preocupando de conservar eso o simplemente está ahí a la deriva? Bueno, ahí han habido ideas nomás, conversaciones respecto a lo que queda de la última casa patronal. ¿Te estás refiriendo a eso? Sí. Han habido ideas de lo que podría hacerse ahí, pero a nivel local no ha prosperado nada, por dos cosas. Primero porque no se ha logrado dar o aceptar con lo que se podría hacer con ese tremendo, ese es un patrimonio, Sí. Es una cosa histórica. Y lo otro, el tema del financiamiento. Y lo tercero es una cuestión más bien de constitución legal, porque como es una cosa que es de todos, no se puede, al final la representación legal de todos como que no alcanza para hacerse cargo de una cosa así y sacarla adelante. Es un tema que está quedando ahí como una cosa común, al igual como las cosas comunes, cosas del parque, cosas de los cerros, está quedando como una cosa que no se puede manejar como para sacarla adelante, aun cuando tiene todas las características de que se podría hacer un proyecto potente, que podría proyectar distintas cosas en beneficio de la localidad. Eduardo, yo te quiero agradecer que nos hayas acogido acá en tu casa para contarnos parte de la historia de Puyehue. Yo sé que tú quieres mucho esta localidad y siempre te has interesado por la historia y por la cultura, así que muchas gracias. Agradecido a ustedes y que les vaya muy bien en su iniciativa. Ok, gracias. Puede pasar, por ejemplo, que tú hayas escrito